Hoy les presentaré unos relatos más del montón. Espero que les guste. Hoy solo me acompañará Joshua. Este es un relato de la ciudad en donde nací, espero les guste. Cuentan que por ahí del año de 1856, en uno de esos pueblos alejados de la entonces montañosa y desierta sede de Monterrey, Nuevo León, sucedió que dos hombres lugareños se disputaban el amor de una bella mujer llamada Margarita Garza. Era tanto el amor y el cariño que Ponciano Arriaga y Federico Loera le tenían a Margarita, que no había día que no se retaran y sus miradas retadoras no se cruzaran, solo que el corazón de Margarita pertenecía, en secreto, a otro muchacho de ese mismo pueblo. Su nombre era Lorenzo Antonio Sánchez, y era un extraordinario jinete que montaba con gran facilidad los caballos de su rancho La Cruceta, localizada al kilómetro 7-8 por la carretera a Reynosa, y precisamente, cuentan los bisnietos de los que fueron testigos, fue en ese rancho donde se protagonizó una de las terroríficas historias de la cual aún no se tiene una explicación lógica y científica de lo que en realidad sucedió ahí. Dicen que cuando Antonio se dio cuenta del amor que Margarita en silencio le profesaba a él, le correspondió totalmente en sus sentimientos y se la robó en una noche de luna llena, con previo consentimiento de ella, y se la llevó a su rancho, para ser felices solos y amarse profundamente. Mas sin embargo, los padres de Margarita se negaban totalmente al romance entre el humilde Antonio y la doncella, pues los predilectos para ellos eran precisamente alguno de los otros dos hombres en disputa, y Antonio, sin pelear una batalla, ganó el corazón de aquella bella mujer. Solo que el padre de Margarita, y mucho menos aquellos dos hombres, se iban a quedar tan tranquilos y dejar en manos de aquel muchacho a Margarita, así que aquel viejo, en complicidad de Ponciano y Federico, acordaron un plan para deshacerse de Antonio y quitarlo del camino. Fue así que aquella noche, y con algunos pesos de por medio, aquellos otros rivales y ahora compañeros, irrumpieron en aquel alejado rancho de Las Crucetas. Margarita se encontraba dormida, mientras Antonio terminaba de amarrar unos caballos. En eso cuatro poderosos brazos lo atraparon y una nube de puñetazos llovió por sobre su rostro sin darle oportunidad de ver a sus agresores, ni mucho menos de defenderse. La golpiza fue tremenda al grado de que los golpes y los gemidos de Lorenzo Antonio la despertaron, pero para cuando quiso salir, solo atinó a ver que mientras uno de los agresores agarraba a Antonio fuertemente, el otro no dejaba de darle golpes en la cara hasta dejarlo caer como un guiñapo. La chica, del susto, se quedó paralizada ante tremenda golpiza. Como tiro de gracia, una filosa hoja de un machete que uno de aquellos desgraciados cargaba, brilló a la luz de la luna para pasar finamente por el cuello de aquel joven brutalmente asesinado. La cabeza de Lorenzo Antonio rodó por el césped limpiamente, ante el asombro mudo de Margarita. Ahí fue cuando de su garganta dejó escapar un grito de horror e impotencia. Aquellos cobardes, al descubrirla, la tomaron y se la llevaron, no sin antes echar un vistazo al cuerpo decapitado de Antonio, y esbozando una cínica sonrisa, en complicidad se retiraron de aquel lugar, sin darse cuenta estos, que la cabeza del muchacho, con la leve luz de la luna, alcanzó a distinguir los rostros de sus asesinos. La noticia del asesinato se dio a conocer a nivel regional, mas nunca se supo de los asesinos, y así, estos, recibieron el dinero acordado del padre de Margarita, y ahora solo quedaría pendiente la disputa entre ellos sobre quién habría de ser el merecedor de las caricias de aquella chica, quien por cierto, al paso de los días se le vio marchitada y seca. No pasó más de una semana, cuando en una noche se oyó y se le vio galopar cerca de aquel pueblo un caballo negro, pero la sorpresa es que los que lo vieron no daban crédito cuando repararon que el hombre que lo jineteaba no tenía cabeza. Una hora después el cuerpo de Ponciano Arriaga se localizó decapitado y tasajeado en uno de los atajos de aquel pueblo, mientras que casi al mismo tiempo, cerca de la casa de Margarita, hallaron el cuerpo inerte, y con la misma suerte que el de Ponciano, de Federico Loera, los dos fueron decapitados con la misma saña. Afuera de la casa de Margarita, se encontraba un remolino de gente, entre curiosos, algunos de la policía montada y una avalancha de reporteros, pues la puerta principal de madera, de la casa, fue quebrada y dentro apareció el cuerpo del padre de la doncella, aparentemente su cuerpo sin sangre ni huellas de violencia, pero sí su rostro reflejó que antes de morir tuvo la impresión más fuerte de su vida, que fue lo que le causó el infarto, que lo condujo hasta la muerte. Finalmente aquellos canallas pagaron caras sus malditas acciones y la osadía de invadir y mancillar un amor puro, pagando con la misma moneda, la muerte. Pero, la gente extrañada se preguntaba quién los mató. ¿Tenían algo que ver con el asesinato del joven Lorenzo Antonio? ¿Dónde quedó Margarita? ¿Se la llevó el jinete? ¿Por qué desapareció? ¿Ella fue la causante de todo eso? ¿O está muerta? Nadie supo responderse esas preguntas, ni mucho menos con el paso del tiempo quedó aclarado
Pero cuentan algunas versiones, y casi la mayoría coincide, que aquella noche el jinete sin cabeza apareció para vengarse de sus asesinos, y que sin en vida le arrebataron el amor de Margarita. Más allá de la muerte no pudieron lograrlo, pues el jinete sin cabeza, además de cobrarse la mala jugada, se llevó a su amada lejos, muy lejos. Cuentan que nadie jamás volvió a ver a Margarita, ni a aquel jinete extraño por el pueblo ni por lugares circunvecinos. Dicen que se marchó al más allá, a todo galope, en brazos de su amado, para seguirse amando como jamás lo hicieron en vida. Los relatos de brujas que se convierten en extrañas aves o lechuzas no solo se han dado en tiempos recientes, también en el pasado se dieron este tipo de relatos en Nuevo León. Este relato que les presento me lo contó mi tío hace algunos años, y se datan aproximadamente en los años 1940, cuando mi tío era muy joven. La bruja y el caporal. En una ocasión hace mucho tiempo, en el municipio de Sabinas, Hidalgo, un caporal venía por la carretera de un rancho de trabajar, se dirigía a su casa ubicada en el centro del municipio. Ya era de noche cuando él cabalgaba tranquilamente rumbo a su casa, cuando de pronto, de entre el monte salió una lechuza negra que empezó a volar por encima del caporal. La lechuza daba vueltas siguiéndolo por la carretera en medio del despoblado, de vez en cuando pasaba rozando su sombrero de ala ancha, hecho de paja tejida como acostumbraban usarlos los vaqueros en aquellos tiempos. La lechuza cada vez que pasaba sobre el jinete emitía un silbido extraño, más parecido al de una persona que al de un ave. Esto causó algo de sospecha por parte del caporal, quien pensó que podría tratarse de una bruja, una de esas mujeres que se decía podían convertirse en aves por las noches. Así que pensó algo para deshacerse de ella y descubrir si se trataba de una de ellas. Él siempre portaba su machete bien afilado dentro de su funda, así que lo tomó por el mango, pero lo agarró al revés para golpearla con el lado que no tenía filo. Detuvo a su caballo a un lado de la carretera, y la lechuza se posó sobre el tronco de un quite que estaba en medio del monte, mirándolo con sus ojos que brillaban bajo la luz de la luna. Él fingió que iba a encender un cigarro, pero seguía viendo de reojo a la lechuza, y de pronto la lechuza se elevó en el cielo y se abalanzó sobre el sombrero del caporal, y este, sin titubear un instante, le propinó un fuerte golpe con el lado sin filo de su machete, haciéndola caer al suelo a unos metros de su caballo. La lechuza, todavía aturdida por el golpe, intentó volver a elevarse aleteando, pero el caporal saltó rápidamente de su montura y le propinó varios golpes con el lado sin filo su machete, hasta que logró dejarla inconsciente. El caporal se fijó muy bien el lugar en donde había quedado la lechuza, pues al día siguiente, antes de llegar al rancho a trabajar, iría a ver si se trataba de una bruja. A la mañana siguiente el caporal subió a su caballo y tomó la carretera para llegar al rancho donde él trabajaba, pero recordó ir a fijarse dónde había quedado tirada la lechuza la noche anterior. Y al llegar al lugar se llevó una gran sorpresa, pues lo que encontró fue a una mujer inconsciente, vestida de negro y toda golpeada. Se trataba de una vecina del pueblo. Al revisarla con más de cerca con la vista, se percató de que tenía muy claras las huellas de los golpes como hechos con el lado sin filo de un machete, como los golpes que le había dado a la lechuza la noche anterior. Todo indicaba que ella era la lechuza, esa mujer era una bruja. La gente del pueblo ya sospechaba que aquella mujer practicaba la brujería, y pasados unos días después de aquella experiencia, se fue para nunca volver, y nunca se supo más de ella, ni se volvió a ver a una lechuza así. Espero haya sido de su agrado. Mañana les compartiré otro relato que mi padre me contó hace tiempo. Que tengan muy buen día. Bien, esta historia que les contaré es algo especial, ya que le pasó a mi bisabuela María. Esto pasa alrededor de los años 1920, el padre de doña María tenía problemas con los dueños del rancho vecino, ya que sus perros habían entrado al rancho del padre de doña María, y este los mató.
Los dueños del rancho vecino se dieron cuenta y empezaron a discutir. Así quedaron las cosas solo con rencillas. Esa noche el padre de María le dijo a su hijo, cierra el portón y vente a dormir. Él no hizo caso y no cerró el portón, ya estaban todos dormidos. En eso los dueños de los perros acababan de salir de una boda de un amigo de ellos, ya estaban muy ebrios, y recordaron la pelea que habían tenido en la mañana y sacaron sus pistolas. Decidieron ir al rancho del padre de doña María a ajustar cuentas. Ya en el rancho le gritaron al dueño sal maldito y como no salía, entraron por él abriendo el portón de una patada. Ya adentro empezaron a disparar a diestra y siniestra dando a todo lo que se moviera. Mi bisabuela se escondió detrás de unas mazorcas. La más pequeña con tan solo 4 meses de edad cayó a un lado de la cama y por eso no la mataron. Ya acabando la balacera se dijeron ellos mismos vámonos. Ya estaban a punto de subir a sus caballos y oyen un ruido y dicen, ¿oíste? ¿Aún quedan vivos? Era algo sorprendente, el hermano de doña María seguía vivo pero herido. En eso el chico los ve y se hinca frente a ellos y decía, no me mates Pedro, por favor no me mates, a lo que dice Pedro calla perro y de un balazo en la cabeza acaba con su vida. Después de 30 minutos salió mi abuela María. Y vio a todos muertos. En eso oye un llanto y era su pequeña hermana aún viva. A lo lejos se oye a los tíos de mi abuela María, y ahí termina la historia de mi abuela María, pero se cuenta que a esos asesinos despiadados los encerraron en la cárcel, y que uno por uno fue muriendo de un paro cardíaco por algo que los había asustado. Eso fue todo, espero les haya gustado.